Sí, lo que pasa es que estaba hablando solo pensando que tenía el micrófono activado. Sí se ve. Tenía rato hablando. Ok, lo voy a poner un poquito más grande. A ver aquí. Ajá. Pero entonces hoy solo van a ser ejercicios que involucren hallar transformada inversa de Laplace, pero con residuos. También será ver si es posible, no sé, modificar la función con ciertos truquitos para que quede más simple antes de irse por residuos. Ok. Lo que me di cuenta es como que él no es como exigente con ese tema. O sea, ahorita lo que dijo fue como, bueno, lo pueden hacer por cualquiera de los métodos y ya está. O sea, no Sí, como los exacto. navarros que te piden, hágalo por residuo. Lo que pasa es que hay unas que no te dejan otra salida más que residuos. Que no te dejan, o sea, que otra no es de tabla ni nada de eso, sino que a juro vas a tener que irte por residuos en algunas. Bueno, entonces aquí yo coloqué cómo se puede hallar la transformada inversa de Laplace de una función utilizando residuos y abajo yo coloqué cómo se calcula un residuo. Ese es el pequeño recordatorio de Mate 7. Para ver aquí el lapicito. ¿No? Ok. Bien, entonces aquí esta es la formulita de cómo calcular el residuo. Entonces, lo primero que hay que hacer en una función sería factorizar el denominador. Esto lo vamos a hacer para funciones en las que el numerador sea de menor grado que el denominador. ¿Ok? Si no, si yo veo que está al revés, tengo que hacer algún tipo de manipulación hasta llegar a algo así y poder aplicar la fórmula de hacer el cálculo por residuos. Una vez que yo haga eso, entonces factorizo el denominador e identifico cada polo. Primero identifico cuántos polos tiene e identifico de qué tipo son, porque yo lo necesito para identificar qué valor va a ser de aquí el de M. A juro voy a necesitar identificar el tipo de polo. Bien, entonces aquí en el primer ejercicio me dice halla la transformada inversa de Laplace de y me dan la función 4z al cubo sobre z a la 4 menos 1. Entonces, esta tiene como dos opciones para realizarlo. En la prueba pasada nos fuimos por este camino, aquí sin querer puse z cuadrado, pero z cubo. En la prueba pasada nos fuimos por este, pero lo separamos en fracciones simples. Pero si yo, supongamos, no consigo cómo reescribir eso, no me acuerdo cómo reescribir eso utilizando fracciones simples, entonces yo me puedo ir por el método de los residuos y tiene que dar el mismo resultado. Entonces tienen esa opción para comparar, que este ejercicio la semana pasada lo hice por este método, lo convertí en fracciones simples y esta semana lo vamos a hacer utilizando residuos. Entonces, fíjense que aquí el denominador, ya aquí ella de entrada cumple con la condición de que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces yo ahora factorizo el denominador para buscar esos polos que yo voy a necesitar. Entonces primero yo lo reescribo así. Y recordamos que aquí también los polos pueden ser números imaginarios. Entonces quiere decir que aquí va a salir también un polo en i y en menos i. Entonces esta función, si yo aplico residuos y factorizo aquí el denominador, fíjense que ella tiene 4 residuos. Entonces, pero fíjense que todos son grado 1 elevado a la 1, elevado a la 1. Es decir, que todos son polos simples. Si todos los polos son simples, es decir, que esta m que está aquí en la fórmula, la m va a ser igual a 1. Entonces, si m es igual a 1, cuando yo lo sustituya aquí,
1 menos 1, 0. Factorial de 0 es 1. Entonces esta constante no me va a alterar nada. Y aquí, cuando yo sustituya también, m menos 1 me daría 0. Es decir, yo no tendría que derivar, sino tomar directamente este límite y multiplicar por este. Aquí entonces ahora vamos a calcular el residuo. Entonces para el residuo yo tengo que tomar a la función completa, tomo la función completa y la multiplico por la exponencial e a la zt. ¿Ok? Entonces, ya un momento. Ok, lo multiplico a la zt porque esto es lo que viene por definición en la integral de transformada de Laplace. Es decir, aquí, para calcular la transformada, yo lo calculo por definición así. ¿Verdad? Esta es para la transformada. Para la inversa, yo lo hago así. Pero en vez de ser menos zt, es zt. Y esta vez la integral es respecto a z. ¿Ok? Eso es por definición. Y recordemos que las dos integrales son de menos infinito a más infinito. Entonces por eso es que yo estoy eligiendo resolver esta por el método de residuos. Con el método de residuos yo estoy diciendo que estoy resolviendo esa integral. Entonces en este caso, esto que yo estoy encerrando aquí es esa f de z. Y yo la multiplico por esta exponencial. Por eso es que aparece aquí. Entonces yo aquí copio la función normalita por conveniencia. Yo estas dos raíces las expreso aquí como diferencia de cuadrados porque voy a empezar con los residuos de las raíces imaginarias. Entonces primero voy a empezar con el cálculo del residuo en menos i. Entonces tomo límite cuando z tiende a menos i, multiplico por el término z más i elevado a la 1, levanto la indeterminación y al simplificar y levantar la indeterminación, yo obtengo esto que está aquí. Dando el residuo de la función, recordemos que tengo que calcular 4 residuos, porque la función, ella tiene 4 polos. Por fortuna, los 4 polos son simples. Ok, entonces aquí ya yo había levantado la indeterminación y luego de levantar la indeterminación, yo había obtenido esta expresión. Entonces ahora ¿qué hago? Como ya no hay indeterminación, yo ahora ya puedo evaluar en z igual a menos i. Luego de que yo hago eso, yo obtengo esto. Entonces simplifico y opero y yo obtengo esta exponencial solita. Como es una exponencial que tiene un número imaginario presente, yo puedo utilizar la fórmula de Euler y reescribirlo de esta manera. Yo lo expreso así. Entonces, bueno, dejo por ahora ese residuo allí, ese resultado allí guardadito. Entonces, fíjense primero que tienen que notar que aquí cuando estamos calculando el residuo, a z es quien estamos tratando como variable. Del resto, a t, que es en este caso la variable a la que queremos llegar, la estamos tratando como una constante. Es decir, por ejemplo, si me hubiese quedado aquí que yo tendría que derivar, t yo lo voy a tomar como una constante y z es quien va a ser mi variable. Entonces, cuando tengan que derivar o tomar el límite, tengan mucho cuidado allí. Bien, entonces, para el polo igual a menos i, ya calculé el residuo. Ahora voy a ir con el polo que tiene en i. Entonces el residuo, otra vez de todo esto, toda la función, multiplicado por e a la zt. Pero ahora voy a calcular el residuo en i. Nuevamente tomo un límite cuando z tiende a i. Ahora multiplico es por z menos i y levanto la indeterminación. Simplifico, obtengo esto y evalúo, tomo ese límite. Cuando tomo ese límite yo obtengo esto. Simplifico y ahora aquí me queda esta exponencial. Es muy parecida a la otra, pero su diferencia es en este signo menos. Entonces yo lo reescribo de nuevo con la fórmula de Euler y obtengo esto.
Ok, entonces ya tengo dos resultados guardados, yo llevo dos residuos. Ahora voy a ir con el residuo en z igual 1. Bueno, aquí lo hice con menos 1 primero. Otra vez aquí vengo con la función multiplicada por e a la zt, y ahora el residuo que voy a calcular es en menos 1. Ahora yo multiplico, es por z más 1, levanto la indeterminación, luego levantar la indeterminación, yo tomo el límite, cuando tomo el límite y simplifico y opero, obtengo esto. Esta sí no me quedó con un número imaginario allí presente en la exponencial. Guardo ese resultado también. Ahora me voy con el último residuo que me queda, que es en z igual a 1. Levanto la indeterminación como venía haciendo en los anteriores. Y luego evalúo, simplifico y ahora obtengo esto. Entonces fíjense que los que yo calculé los resalté en amarillo. ¿Ok? Entonces ahora todos esos, siguiendo la fórmula, ahora yo todos esos los tengo que sumar, todo el valor de esos residuos los tengo que sumar y multiplicarlo por Heaviside centrada en 0. Cuando yo haga eso, esa va a ser la antitransformada que a mí me están pidiendo. Ok, entonces así, entonces yo sumo las dos exponenciales con los valores reales que me dieron presentes, esta que me dio por el polo en menos pi y esta me dio por el polo en i. Veo que se puede simplificar ese seno y este seno se combina con este coseno se combina con este coseno. Simplificando y operando yo obtengo esto, que es el mismo resultado que obtuvimos la semana pasada. Entonces fíjense que yo tengo esa dualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí no me acuerdo cómo reescribir esto utilizando fracciones simples, que insisto, esto fue lo que hicimos la semana pasada, sacándole transformada inversa a eso, obtenemos lo mismo que tenemos hoy. Entonces tendrían esos dos caminos. En este caso, o fracciones simples, o se pueden ir directamente por residuos. Ya es a cuestión de lo que se acuerden o de lo que el método que a ustedes les parezca más fácil. Ok, entonces ahora vamos con este ejercicio que me dicen calcule por el método de los residuos la transformada inversa de Laplace. Esto es otra cosa de la que ustedes tienen que estar pendientes, porque por ejemplo en el ejercicio anterior yo tenía las dos opciones, que lo hacía por residuos o por fracciones simples, pero en este me están obligando a ir estrictamente por el método de los residuos. Entonces yo voy a ver qué tal si yo puedo simplificar esto un poquito y no me queda una expresión tan fea al momento de cuando yo tenga que ir al cálculo de los residuos. Entonces yo, este término que está aquí, yo me doy cuenta que lo puedo reescribir basándome en un producto notable, lo hago y entonces me queda de esta manera. También yo desarrollo la diferencia de cuadrados y obtengo esto, entonces un z más 1 lo simplifico con otro, con uno de los de abajo. Entonces simplificando yo obtengo esto. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya el denominador está factorizado de esa manera. Entonces ahora tengo que identificar en qué punto están los polos de esa función y qué tipo de polos son. Entonces vemos aquí yo tengo un z cuadrado. Es decir, que en z igual a 0 hay un polo. Y aquí tengo el término z más 1, es decir, que en z igual a menos 1 tengo otro polo. Ahora, ¿qué tipo de polos son? Aquí yo tengo z cuadrado. Entonces es decir que el polo que la función tiene en z igual a 0, ese es un polo de segundo orden. Es decir que para la fórmula que tenemos arriba, para esta fórmula que está aquí, donde yo tengo que buscar ese valor de m, para un polo de orden 2, m va a ser igual a 2. ¿Ok? Aquí está, por eso yo les pongo ese valor de m. Y el polo que la función alcanza en z igual a menos 1 es un polo simple. Cuando el polo es simple, entonces z va a ser igual a 1. Entonces ahora yo voy primero a calcular
el valor del residuo en el polo que alcance en z igual a menos 1. Entonces nuevamente yo ahora voy a usar esta, que es la función que me quedó utilizando la expresión un poquito más simple. Y recuerden que la multiplico por e a la zt, porque estoy en el cálculo de la transformada inversa. Ok, entonces ahora tomo el límite, cuando z tiende a menos 1, multiplico por z más 1, levanto la indeterminación. Siempre la indeterminación se va a levantar así solita, en el cálculo de los residuos, eso siempre va a ser así. Ok, entonces luego de simplificar, como aquí ya no hay indeterminación, ya yo puedo evaluar directamente y calcular el valor del límite, y yo obtengo esto. Lo dejo allí guardado porque me falta calcular un residuo más. Ahora lo tengo que hacer en el polo que alcanza en 0, en z igual a 0. Entonces vamos a ver qué tal nos queda aquí arriba la fórmula. Como m es igual a 2, aquí 2 menos 1 es 1, el factorial de 1 es 1, entonces aquí no me altera nada, no me genera un número. Y aquí m menos 1, como aquí nuestro m es igual a 2, entonces me quedaría que sí tengo que derivar, porque yo tengo 1. Entonces me quedaría el límite cuando z tiende a 0, la derivada y aquí la expresión que yo esté manipulando. Entonces ahora sí yo tengo que derivar. Ok, entonces aquí está. Ahora yo estoy haciendo el cálculo del residuo en z igual a 0. Aquí aparece la derivada. Entonces ahora yo tengo que multiplicar es por z cuadrado, levanto la indeterminación. Luego de levantar la indeterminación, lo que me quedó aquí, luego de levantar esa indeterminación, yo derivo esa función. Aquí ustedes tienen que recordar a quiénes que ustedes están tomando como variable. Recuerden que a quien están considerando variable es a z, no a t. T va a ser constante. Entonces yo derivo esto respecto a z. Una vez que yo derivo eso respecto a z, yo obtengo esta expresión. Y esa expresión, ahora sí, yo voy a tomar el límite cuando z tiende a 0. Pero me dan toda esta expresión cuando derivo. Ok, entonces ahora yo evalúo, tomo el límite. Una vez que yo hago eso, yo tengo esto. Simplifico y aquí me dio este residuo t menos 2. Entonces ahora que tengo estos dos valores, ya no tengo más polos. Ahora ¿qué voy a hacer? Sumarlos, multiplicarlos por Heaviside y esa será mi transformada inversa. Entonces aquí está. El primer resultado que obtuve, aquí está. Y el segundo, aquí apareció. Lo sumé, multipliqué por Heaviside. Esa es la antitransformada que a mí me estaban pidiendo. ¿Ok? Bueno, seguimos. Saben que si tienen dudas me pueden interrumpir. Ok, entonces ahora me dice, calcula la transformada inversa de Laplace de, y aquí me dan toda esta función multiplicada por esta exponencial. Entonces yo aquí quería, más o menos, porque algunos me estaban diciendo que tenían una pequeña dificultad para trabajar con la tabla, más que todo con estas propiedades de aquí. Que cuando se traslada, que cuando se deriva, cuando todo eso aparece como que junto y combinado, puede tender un poquito a confusión porque uno no sabe como que por dónde empezar. Entonces, por eso les adjunté aquí la tabla de transformadas, pero en la parte de propiedades. Entonces vamos a ver qué hacemos en este caso. Porque van a ver que aquí vamos a utilizar la antitransformada por residuos y a su vez vamos a utilizar esta propiedad que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a empezar con eso? Primero yo voy a ver esto que está aquí presente, toda esta expresión racional.
por un momento me voy a olvidar de la exponencial. Entonces, yo tengo esto aquí presente, voy a tratar de manipularlo para que me quede un poquito más simple. Entonces, fíjense que yo a todo esto lo puedo separar y lo dejo con el mismo denominador, ¿no? Entonces, yo voy a juntar estos dos, los voy a separar y en otra fracción yo voy a dejar estos juntos. ¿Ok? Entonces, lo azul me quedaría escrito así. Y lo que resalté en rojo me queda de esta manera, sin olvidar que todo eso viene multiplicado por la exponencial, que por ahora no la estoy tomando en cuenta. Primero estoy reescribiendo esto. Entonces simplifico este término que está aquí. Este término, si yo lo simplifico, entonces me da 1. Y al otro no le puedo hacer más nada. Entonces lo dejo de esta manera. Claro, a este que está aquí, yo tengo la opción de separarlo en fracciones simples. Yo también tengo esa opción. Tienen que tomar en cuenta que en este caso la raíz presente en 2. Cuando estén escribiendo la exponencial, esa se repite, entonces, bueno, tienen que ya hacer la consideración correspondiente. La semana pasada hicimos un ejercicio donde se repetían las raíces, para que recuerden cómo se expresaba la fracción simple en ese caso. Ok, entonces aquí, pero en este caso yo lo dejé así para hacerlo por residuos, ese término. Entonces fíjense que una vez que yo manipule una función, no es necesario que yo le aplique residuos a la expresión completa. Yo le puedo aplicar residuos a una parte y al otro término no. Y después seguir manipulando la transformada a través de propiedades. Entonces, en este caso, este término, cuando yo le saque transformada inversa, yo sé de tabla que eso va a ser la delta de Dirac. Pero esto no aparece en la tabla. Entonces veo que el grado del numerador es menor que el del denominador, porque si cuando yo multiplique esto, lo vemos aquí, esto es un z cubo, entonces el denominador, el grado es mayor. Entonces este pedazo que está aquí yo lo estoy llamando g de z. Yo a eso le voy a sacar su antitransformada utilizando residuos. Entonces identifico los polos presentes allí, veo que hay un polo en z igual a 0 y un polo en z igual a 1. Ahora identifico el carácter de esos polos. Entonces veo que en z igual a 0 el polo es doble y en z igual a menos 1 el polo es simple. Identifico nuevamente mis valores de m. Aquí están. Ahora me voy a calcular esos residuos. Lo multiplico por e a la zx. En el anterior yo usé t, en este usé x, pero es indiferente porque a mí no me están diciendo explícitamente a qué variable tengo que llegar, si es a z o si es a x, entonces mientras no se lo especifiquen, cualquiera que ustedes tomen está bien. Ok, entonces ahora en z igual a 1 el polo era simple, entonces aquí es simplemente tomar el límite, multiplico por z menos 1, levanto la indeterminación y ahora aquí yo sí puedo tomar el límite. Cuando yo tomo el límite y simplifico, entonces aquí guardo ese valor del residuo. Ahora voy con el polo que ella alcanza en z igual a 0. Entonces aquí, como el polo es de orden 2, aquí sí me toca derivar una vez. Pero primero, ¿qué hago? Primero levanto la indeterminación, simplifico la expresión, ahora tengo que derivar, luego de derivar obtengo esto, y ahora sí tomo el límite cuando z tiende a 0. Una vez que yo hago eso, me queda esta expresión dependiente de x. Aquí lo simplifiqué sacando factor común menos y tengo esto. Entonces ahora sí vamos a analizar la función ella completica considerando la exponencial. Entonces vamos a la tabla para analizar. Ok, entonces fíjense que a mí la expresión que me están dando en el problema es la transformada, es decir, me están dando el lado derecho. Yo estoy trabajando en el lado derecho y yo quiero regresarme a la función original, quiero regresar al lado izquierdo. Cuando me voy aquí a las propiedades, cuando la transformada aparece multiplicada
por una exponencial, cuando aparece esa exponencial, quiere decir que la original venía trasladada. ¿Ok? Entonces hay que estar pendiente de eso. Voy otra vez. Si yo estoy de este lado derecho, yo tengo que la transformada, que una expresión viene multiplicada por una exponencial, quiere decir que la función original venía trasladada. Entonces, en este problema, ¿dónde yo veo eso reflejado? ¿En qué me lo altera? Aquí está, yo tengo una expresión y esa expresión viene multiplicada por una exponencial. Aquí hay un 1. ¿Ok? Entonces quiere decir que si eso es así, entonces aquí se los coloco. Entonces la original venía trasladada. Entonces ahora vamos a ver esa exponencial. Aquí en la propiedad aparece e a la menos az. Y aquí yo tengo presente e a la z. Es decir, que ¿cuál es mi valor de a? Menos 1. ¿Ok? Porque fíjense que aquí si en la fórmula yo sustituyo a igual a menos 1, ese menos 1 se simplifica con este y me queda e a la z. ¿Ok? Entonces quiere decir que esa exponencial que está aquí, cuando yo saque transformada inversa, me va a trasladar la original. ¿Ok? Entonces aquí, a ver, a todo esto que está aquí, lo voy a poner en otro color. Ok, entonces, si yo saqué el efecto de la exponencial, va a ser ese que está allí, entonces yo voy a ver quién es la transformada inversa de u. Y a la transformada inversa de u, una vez que la conozca, ¿qué le voy a hacer? Toma en cuenta el efecto de la exponencial, lo que sea que me haya dado esa transformada inversa, lo traslado. ¿Ok? Es decir, que yo necesito saber cuál es el valor de la transformada inversa de todo esto que está aquí. Todo esto que está multiplicando aquí. Todo esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la transformada inversa de esa? Del 1 ya sabemos que es la delta de Dirac. Y de este pedazo es lo que acabamos de calcular por residuos. Fíjense que aquí sumamos el valor de los residuos y lo multiplicamos por Heaviside. ¿Ok? Este pedazo fue hecho con residuos. Esa es la transformada. Ahora, yo quiero la transformada de todo eso junto con la exponencial. Y entonces ya vimos que la exponencial lo que va a hacer es trasladar eso. Es decir, que entonces todo esto que está aquí, yo lo voy a trasladar por esa exponencial. Entonces ahora me queda la delta de Dirac trasladada. Esa Heaviside trasladada. Esa exponencial trasladada. Y aquí, bueno, cuando yo sustituyo ese x más 1, yo obtengo esto. Entonces, ok, fíjense que primero yo manipulé esta expresión que estaba aquí, tomé su transformada inversa, porque me tengo que dar cuenta que según las propiedades, si la transformada viene multiplicada por una exponencial, la original es que venía trasladada. Ok, entonces ¿tienen dudas aquí? Yo sé que es un poquito enredado, pero por eso tienen que analizarlo con calma y tener siempre la tabla a la mano para darse cuenta de este tipo de propiedades. Ok, entonces, como les digo, aquí también en este pedazo tenían la opción de separar esto con fracciones simples. Ok, pero entonces aquí quería que vieran que se dieran cuenta que cuando tienen la función, a un pedazo le pueden aplicar residuos, otro pedazo lo pueden hacer por tabla. Si aparece una exponencial, yo considero eso de último, saco transformada y luego traslado. Ok, entonces ahora vamos con el siguiente ejercicio. Ahora me dice, halle la antitransformada de Laplace de. Ahora yo tengo que f de z es z cuadrado, e a la menos 5z, z cuadrado menos 9. Entonces ahora vamos aquí a hacer un análisis preliminar en la tabla. Ahora yo se los voy a marcar aquí. Ahora yo voy a utilizar
esta propiedad que está aquí. También voy a utilizar esta. Y voy a utilizar esta que está aquí, la del coseno hiperbólico. Ok, entonces ahora, ¿qué voy a hacer cuando yo veo que se involucran en una misma transformada una exponencial? Cuando también aquí aparece multiplicado por z, aquí en deriv, fíjense que si aparece z, yo tengo que tomar a la original la derivada generalizada, la exponencial traslada, todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver qué tenemos que considerar primero. Ok, entonces aquí yo por conveniencia, esto yo lo voy a reescribir de esta manera. Este z cuadrado yo lo voy a reescribir como z por z. Y ahora voy a ir juntando cosas para identificar y ver en la tabla qué significan esas cosas. Ok, entonces aquí yo primero junto esto, ¿verdad? Separo esto, dejo la exponencial, porque ya yo sé que esa exponencial, el efecto que va a tener es una traslación. Esto aquí que yo estoy encerrando, yo sé que ella va a ser un coseno hiperbólico, este aparece en la tabla. Y que esta z en la tabla me va a generar una derivada generalizada en la función original. Ahora, ¿qué tengo que considerar yo primero? Entonces ahora vamos primero por lo más simple. La transformada inversa de ese coseno hiperbólico, ¿quién va a ser? Entonces, la transformada inversa de ese coseno hiperbólico, recordemos que esto depende de un valor de omega en la tabla. En este caso, omega es igual a 3. Es decir que este término que está aquí, su transformada inversa va a ser la función de Heaviside multiplicada por el coseno hiperbólico de 3x. Ok, ya tengo esa parte. Ahora, ¿qué voy a considerar? Ahora considero el efecto de la exponencial. ¿Ok? ¿Cuál era el efecto de la exponencial? Trasladar esa función. Es decir, que yo a esto que está aquí lo voy a trasladar. ¿Cuál es el valor de a en este caso? Es 5. Es decir, que yo a todo esto que está aquí lo voy a trasladar. Entonces fíjense que la transformada de esto que está aquí, que fue lo que yo calculé aquí, junto con esa exponencial, ¿cuál va a ser? Esto mismo, pero trasladado de esta manera. Entonces cuidado aquí con colocar 3x menos 5. Cuidado con eso, que se debe hacer de esta manera. El 3 debe multiplicar a todo. El argumento completo es el que se debe trasladar. ¿Ok? Porque si yo hago esto, ella está trasladada en otro punto. Si yo despejo igual a 0, entonces en realidad me da que ella está trasladada es en 5 tercios. ¿Ok? Entonces la manera correcta de trasladarlo sería de esta forma. ¿Ok? Entonces ahora ya yo tengo, de toda esta expresión inicial, ya yo tengo hecha la parte, todo esto, z sobre z cuadrado menos 9 junto con la exponencial, yo ya tengo esa parte de la transformada. Ahora me falta reflejar el efecto que tenga esa z. Entonces yo sé que si en la transformada apareció una z, es decir, que en la original venía una derivada generalizada. Entonces, si venía una derivada generalizada, es decir, que todo esto, en otro color, todo esto va a aparecer en la transformada con una derivada generalizada. Este es el efecto que tiene esa z que venía multiplicando allí. Ok, entonces yo derivo esto ya ustedes saben, va a ser por teoría de distribuciones. Yo voy a derivar todo esto que está aquí de forma generalizada una vez. Ok, entonces realizo ese cálculo. Primero, la derivada clásica, derivada del coseno hiperbólico, es seno hiperbólico. Como aquí hay un 3, esa constante va a salir multiplicando, entonces va a ser 3
Heaviside centrada en 5 por el seno hiperbólico con el mismo argumento aquí, más el salto que ella pueda tener. En este caso, ¿dónde pueden estar esos saltos que ella pueda tener? Me voy a la Heaviside. El salto ella lo puede tener en x igual a 5. Entonces, por la Heaviside allí presente, yo sé que a la izquierda del 5 vale 0. A la derecha, ¿cuánto vale? Evalúo el coseno hiperbólico en 5. Si yo evalúo en 5, me queda coseno hiperbólico de 0. Y yo sé que coseno hiperbólico de 0 es 1. Es decir, que ese salto derecha vale 1, izquierda vale 0. Ese salto, su valor es 1. Entonces sería 1 multiplicado por la delta de Dirac centrada en el punto donde ocurre esa discontinuidad. ¿Ok? Entonces, dame un momento aquí. Ok. Entonces ya saqué mi derivada generalizada. Ahora sí, yo ya reflejé el efecto que tenía todo el mundo. Entonces esta es la expresión de mi antitransformada final. Entonces fíjense, yo manipulo, me doy cuenta de lo que yo pueda sacar de tabla. Esto es lo que yo puedo sacar de tabla. Luego considero un efecto de traslación, si hay una exponencial presente, y luego considero el efecto de unas zetas que me puedan quedar por allí, de forma que ese efecto venga expresado por una derivada. Ok, entonces de eso es lo que tienen que estar pendientes al momento de hacer todo esto, trasladar correctamente también. Y bueno, ya saben que también a una función no es necesario que le apliquen residuos estrictamente a la función completa, sino que se lo pueden aplicar, un pedazo lo sacan por residuo y otro pedazo lo sacan por transformadas de tabla. ¿Ok? Una pregunta. Sí, dime. En la parte de... sabes que tú ¿Sabes que primero tú primero la derivada. la derivada? Ajá. En ese caso En yo ese voy a hacer caso yo voy a hacer primero porque porque el orden el orden influye, por lo menos por lo hubiese menos hecho tú hubiese hecho por la por derivada. la derivada. Que si, ya es que se entrecortó, pero decías que si yo primero hubiese derivado y luego traslado, me hubiese alterado. O sea, que si O es sea, que si igual es igual el orden. Si es o sea, igual digo, el orden. entonces igual. Entonces igual. Para ver, es probable que no te altere la expresión. Para ver, porque la traslada. Sí, exacto. Yo creo que te daría lo mismo. Porque fíjate que si, por ejemplo, si esto lo derivamos de forma generalizada, sería derivando primero esto. Entonces me quedaría aquí, Heaviside, sale la constante del argumento del coseno hiperbólico, 3, seno hiperbólico, calculo el salto, pero esta vez calcularía el salto en 0, a la izquierda es 0, coseno hiperbólico de 0 otra vez aquí, el salto otra vez vale 1. Sí, Sebastián, te daría lo mismo, no importa el orden, porque después yo trasladando todo esto en 5, obtengo el mismo resultado de aquí. Entonces pueden hacerlo como a ustedes les parezca más cómodo. Yo porque, bueno, estoy acostumbrada a trasladar primero y luego derivar. Pero sí, ustedes perfectamente pueden iniciar primero tomando en cuenta el efecto de la z y luego el efecto de la exponencial. ¿Ok? Porque fíjense que aquí tomamos primero, en el comentario que me hizo Sebastián, tomé en cuenta primero el efecto de la derivada de la z y no me alteró ni siquiera el salto ni su valor, porque aquí fíjense que el salto apareció igual valiendo 1
e igualito apareció trasladado. Ok, entonces allí ya es como cuestión de gusto, de qué prefieren hacer ustedes primero. Ok, otra duda que tengan así. También ya les mencioné que en las funciones racionales ustedes tienen residuos, como herramienta tienen residuos, tienen fracciones simples y también tienen la división de polinomios. Ok, entonces esa también la tienen que tomar en cuenta cuando el grado del numerador, si tienen una función en la que el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador, algo le tienen que hacer a esa función porque así no pueden aplicar residuos. Ok, tienen que manipularla, separar, no sé. Pero si ven que no pueden separar por fracciones simples, entonces probablemente allí tengan que utilizar la división de polinomios y llegar a algo que sí cumpla con esa condición para poder aplicar residuos. Ok, entonces estamos claros en todo eso por allí. Ok, entonces, bueno, ya sé que esta sería la última prepa de la última parte, de la primera parte. Entonces, bueno, nada, las dos secciones termina la primera parte el lunes. Nada, mucho éxito para ambos. Ya saben que cualquier cosa está a la orden. Yo trato de responder lo más rápido que pueda. Y bueno, nada, mi recomendación a los que presentan el examen de 50 es que adquieran agilidad, muchachos, para usar la tabla de transformadas de Laplace. Que eso es lo que puede generar más confusión respecto a todo esto. Adquiriendo agilidad, usando la tabla de transformadas, ya casi que tienen la mayoría del terreno ganado. ¿Ok? Identificar así cosas, o sea, adquieran ese ojo en la práctica con la tabla de transformadas, que eso los va a ayudar un mundo. A los que presentan que ya nada más les falta la transformadas por residuos, tengan en cuenta la transformada de funciones racionales, tengan en cuenta eso, que tienen esas tres herramientas: residuos, fracciones simples y división de polinomios. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir. Ya saben que estoy a la orden. Cuídense mucho. La grabación.